Un humano fue obligado a casarse con una mujer alienígena 33 años mayor. Nadie esperaba lo que pasó. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La sala del tribunal en Vidian Prime se parecía más a una catedral que a un lugar de leyes, con imponentes columnas de cristal que parecían perforar el cielo púrpura. Marcus Dean estaba de pie en el centro de la cámara. Su desgastado mono contrasta marcadamente con las elaboradas túnicas que usan los dignatarios alienígenas que lo rodean. Era un mecánico de 24 años de la Tierra, y no tenía ni la menor idea de cómo su simple contrato de entrega de carga lo había llevado a ese momento. Sin embargo, allí estaba él, a punto de unirse legalmente con una mujer a la que nunca había conocido, una mujer de 57 años que pertenecía a una especie que apenas podía pronunciar. Todo el lío había comenzado 6 meses antes, cuando Marcus se incorporó como técnico junior a bordo del carguero Meridian Sope. El sueldo era decente, el trabajo sencillo, y lo más importante, le permitió salir de la Tierra y alejarse de un trabajo sin futuro en una gasolinera. Siempre había soñado con ver la galaxia, con experimentar las maravillas que existían más allá de la canica azul de su nacimiento. Lo que obtuvo en cambio fue un asiento en primera fila para presenciar el enredo legal más extraño en la historia de las relaciones entre humanos y extraterrestres. Los vidianos eran una raza antigua con costumbres y leyes que se remontaban a miles de años antes de que la humanidad descubriera el fuego. Eran seres altos y elegantes, con una piel que brillaba en tonos plata y azul pálido, y rasgos afilados y refinados. Valoraban la tradición por encima de todo, y su sociedad estaba construida sobre intrincadas redes de obligación, honor y deuda. Cuando los meridianos sufrieron una falla catastrófica del motor en el espacio vidiano, fue una nave mercante vidiana la que acudió a su rescate. La capitana de esa nave era una mujer llamada Sellevit, y según las leyes de su pueblo, salvar una vida creaba un vínculo que solo podía disolverse a través del matrimonio o la muerte. Marcus estaba en la sala de máquinas cuando el campo de contención colapsó. El ingeniero jefe, un hombre rudo llamado Patterson, estaba de pie justo al lado del reactor que estaba fallando cuando explotó. Marcus reaccionó por instinto, agarró a Patterson y lo arrastró a través del mamparo de emergencia justo cuando el compartimento se sellaba. Había salvado la vida del hombre. No hay duda al respecto. Pero lo que no sabía era que la explosión había dañado el sistema de comunicaciones, enviando una señal de socorro que fue captada por la nave de Solar. Ella había sido quien coordinó el rescate para guiar su embarcación averiada a un puerto seguro para garantizar que todos a bordo sobrevivieran. Según la ley vidiana, Celera ahora tenía una deuda vitalicia con toda la tripulación. Pero la ley era específica e implacable. La deuda solo podía transferirse a la persona que hubiera demostrado el mayor acto de valor durante la crisis. La tripulación había votado por unanimidad. Marcus había salvado a Patterson. Marcus era el héroe y por eso heredó la deuda. Había intentado negarse. Por supuesto, había discutido, suplicado e incluso intentado huir. Pero la ley vidiana era absoluta dentro del espacio vidiano. Y el gobierno de la Tierra, ansioso por mantener buenas relaciones con una especie tan poderosa e influyente, se había puesto del lado de los extraterrestres. A Marcus se le dio una opción que en realidad no era una opción en absoluto. Cásate con Sellevit y honra a los muertos o se te prohibirá volver a abandonar la Tierra. Su carrera en el espacio terminará antes de haber comenzado realmente. Así que allí estaba, con las manos entrelazadas tras la espalda, tratando de no parecer tan aterrorizado como se sentía. El oficial, un vidiano anciano con piel como platino pulido, hablaba monótonamente en un idioma que el traductor de Marcus tenía dificultades para seguir. Captó frases como vínculo eterno y obligación sagrada, palabras que le revolvieron el estómago. Siempre se había imaginado casarse algún día, tal vez con una linda chica de su pueblo, alguien a quien le gustaran las películas antiguas y las noches tranquilas. En cambio,
Estaba a punto de vincularse legalmente con una mujer extranjera que tenía más del doble de su edad y pertenecía a una cultura que no entendía. Las enormes puertas del otro extremo de la cámara se abrieron y Marcus se giró para ver a su novia por primera vez. La bodega no era lo que esperaba. Era alta, incluso para los estándares vidianos, medía al menos 1,95 metros. Su piel era de un color plateado pálido que parecía brillar suavemente en la penumbra. Y su cabello, si así podía llamarse, era una cascada de finos y brillantes hilos que caían por su espalda como mercurio líquido. Su rostro era anguloso y afilado, con pómulos altos y ojos de un violeta profundo e inquietante. Llevaba túnicas de color azul medianoche, bordadas con patrones que parecían cambiar de posición y transformarse a medida que ella se movía. Parecía majestuosa, poderosa y absolutamente alienígena. Pero lo que más impresionó a Marcus fue la expresión de su rostro. Ella parecía tan emocionada de estar allí como él. Ella caminó por el pasillo con pasos mesurados, con la mirada fija hacia adelante, sin mirar ni una sola vez en su dirección. Cuando llegó a la plataforma donde él se encontraba, se detuvo a una distancia respetuosa, con las manos cruzadas recatadamente frente a ella. El oficiante continuó su recitación y Marcus se encontró estudiándola más de cerca. A pesar de su evidente edad, había una gracia en sus movimientos, una dignidad tranquila que, debía admitirlo, era impresionante. Ella no parecía frágil ni débil. En todo caso, parecía alguien capaz de partirlo en dos sin despeinarse. La ceremonia fue misericordiosamente breve. No hubo votos, ni intercambio de anillos, ni beso para sellar la unión. El funcionario simplemente los declaró obligados por la ley y la tradición. Y eso fue todo. Marcus ahora estaba legalmente casado con una mujer extranjera con la que nunca había hablado. Cuando los dignatarios reunidos comenzaron a salir de la cámara, Celera finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos violetas eran fríos y escrutadores, y cuando hablaba, su voz era baja y melódica, con un acento que el traductor interpretó como vagamente europeo. «Deberíamos hablar en privado», dijo. Marcus asintió en silencio y la siguió fuera de la cámara. Terminaron en una pequeña sala de estar anexa al salón principal, un espacio lleno de sofás bajos y mesas talladas en algún tipo de piedra luminiscente. Selle le hizo un gesto para que se sentara, y él lo hizo, sentándose torpemente en el borde de un sofá que claramente no estaba diseñado para proporciones humanas. Ella permaneció de pie, con los brazos cruzados, estudiándolo con una expresión imposible de leer. «Quiero que sepas», dijo después de un largo momento, «que yo tampoco tenía ningún deseo de casarme con él». Marcus parpadeó sorprendido. «¿No lo hiciste?» «Por supuesto que no», respondió ella con tono cortante. «Soy un capitán mercante, no una niñera. No tengo ningún interés en estar atado a un niño que no sabe nada de nuestras costumbres». Marcus se erizó ante la palabra niño. «Tengo 24 años. No soy un niño. Apenas has salido de la adolescencia según los estándares de tu propia especie». Selle respondió, «Y ciertamente eres un niño comparado conmigo. He estado navegando por las rutas comerciales de esta galaxia desde antes de que nacieran tus padres». «Entonces, ¿por qué aceptaste esto?», Marcus exigió, su frustración se desbordaba. «Si no lo querías, ¿por qué no dejar ir la deuda?». La expresión de Solar se oscureció. «Porque no tengo ese lujo. El honor de mi familia estaba en juego. Si me hubiera negado a honrar la deuda, habría sido una vergüenza no solo para mí, sino para todo mi linaje. Mis hijos habrían sufrido. Mis nietos habrían sufrido. Hice lo que tenía que hacer para protegerlos». Marcus sintió que parte de su ira se desvanecía y era reemplazada por una cansada resignación. «Así que ambos estamos atrapados en este lío». Parecería que sí. Sellar estuvo de acuerdo. Ella se movió para sentarse en el sofá frente a él. Sus movimientos eran rígidos y formales. «Sin embargo, hay aspectos prácticos que debemos discutir. Este matrimonio es legalmente vinculante,
pero no significa que debamos vivir como una pareja tradicional. La ley de Vidian exige únicamente que permanezcamos vinculados durante un periodo no inferior a 5 años. Después de esto, la deuda se considera saldada y podemos solicitar su disolución. 5 años, repitió Marcus, con el corazón hundiéndose. Tengo que permanecer casada contigo durante 5 años. A menos que desees pasar los próximos 5 años en un centro de detención de Vidian por incumplimiento de contrato, respondió Salera con frialdad. Sí, 5 años. Marcus se desplomó contra el sofá y se pasó una mano por el cabello. Esto es una locura. No estoy en desacuerdo, dijo Celerus. Pero es la realidad que debemos afrontar. Tengo una propuesta que puede hacer esta situación más llevadera para ambos. Marcus la miró. Estoy escuchando. Soy un capitán mercante. Sera continuó. Mi barco, el Silverwing, es un buque comercial de largo alcance. Paso la mayor parte de mi tiempo viajando entre sistemas estelares, realizando negocios y negociando contratos. Tengo una tripulación de 12 personas, todos vidianos y todos con experiencia. Te propongo que te unas a mi tripulación como mecánico. Ganarás un salario, adquirirás experiencia en tu campo, y lo más importante, estarás haciendo algo productivo en lugar de estar inactivo. Marcus consideró esto. No era lo que había imaginado cuando soñaba con explorar la galaxia, pero era mejor que estar atrapado en algún planeta sin nada que hacer. ¿Y qué pasa con todo el asunto del matrimonio? ¿Cómo funciona eso si estamos juntos en un barco? Mantendremos cuarteles separados, afirmó Salera con firmeza. Interactuaremos como capitán y miembro de la tripulación, nada más. En público presentaremos un frente unido para satisfacer los requisitos legales. En privado, viviremos nuestras propias vidas. Es un arreglo práctico, nada más. Sonaba frío y clínico, pero Marcus tuvo que admitir que tenía sentido. Está bien, dijo lentamente. Puedo trabajar con eso. Pero tengo una condición. Celera levantó una ceja. No estás en posición de hacer exigencias. Tal vez no, dijo Marcus, mirándola a los ojos. Pero si voy a pasar los próximos 5 años de mi vida en tu barco, necesito saber que me tratarás con respeto. No como un niño, no como una carga que llevas encima, sino como una persona. Puede que no sea Vidian y puede que no conozca todas sus costumbres, pero no soy estúpido ni inútil. Por primera vez desde que la conoció, algo cambió en la expresión de Solar. Fue sutil, apenas más que un destello, pero Marcus pensó que podría haber sido aprobación. Muy bien, dijo ella. Serás tratado como cualquier otro miembro de mi tripulación. Pero a cambio, trabajarás duro, aprenderás nuestras costumbres y no me avergonzarás delante de mis colegas. ¿Estamos de acuerdo? Marcus se levantó y extendió su mano. Selle lo miró por un momento, luego extendió la mano y lo agarró. Su mano estaba fresca y seca, su agarre firme. De acuerdo, dijo Marcus. Y así comenzó el capítulo más extraño de la vida de Marcus Dean. El Silverwing era un barco hermoso, elegante y estilizado, con líneas que sugerían velocidad y gracia. Era mucho más pequeño que el carguero en el que había trabajado Marcus, pero estaba claro que cada centímetro de espacio se había utilizado con la máxima eficiencia. Los camarotes de la tripulación eran compactos pero cómodos, y a Marcus le dieron un pequeño camarote cerca de la sala de máquinas. Era una habitación sencilla, con solo una litera, un pequeño escritorio y un armario para guardar cosas, pero era suya y eso era suficiente. La tripulación del Silverwing era educada pero distante. Todos eran mayores que Marcus, algunos por décadas, y lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era el marido del capitán, un humano y un mecánico con experiencia limitada. Tenía que demostrar su valía rápidamente si quería ganarse su respeto. Se entregó a su trabajo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Los motores de Silverwings no se parecían a nada en lo que había trabajado antes,
Estaban impulsados por una matriz cristalina que resonaba con campos de energía que apenas entendía. Pero Marcus aprendía rápido y pasaba las tardes estudiando manuales técnicos y haciendo preguntas al ingeniero jefe del barco, un brusco vidiano llamado Torat. Torat no era un hombre con el que fuera fácil trabajar. Era brusco, impaciente y tenía poca tolerancia a los errores. Pero también era justo, y cuando Marcus demostró que podía realizar el trabajo, Torat comenzó a tratarlo con un respeto a regañadientes. Salera, por su parte, mantuvo las distancias. Era una mujer ocupada, negociando constantemente acuerdos, gestionando manifiestos de carga y navegando por la compleja red de regulaciones que regían el comercio interestelar. Ella era buena en lo que hacía. Marcus tuvo que admitir que ella tenía una mente aguda y una lengua aún más afilada, y que no soportaba a los tontos. En las pocas interacciones que tuvieron, ella siempre fue profesional, siempre cortés, pero había un muro entre ellos que ninguno parecía dispuesto a romper. Pasaron los meses y Marcus se adaptó a una rutina. Trabajó largas horas en la sala de máquinas, aprendiendo las complejidades de los sistemas del Silver Wing. Comía en la cocina de la tripulación, intercambiando historias y bromas con los demás miembros de la tripulación, quienes lentamente habían comenzado a aceptarlo como uno de los suyos. Durmió en su pequeña cabaña, exhausto, pero satisfecho con el progreso que estaba haciendo. Y a pesar de todo, él y Celera mantuvieron una distancia cautelosa. No fue hasta que atracaron en una estación comercial remota llamada Avensrest que las cosas comenzaron a cambiar. Avensrest era un conocido centro de contrabandistas, piratas y cualquier otra persona que quisiera realizar negocios lejos de las miradas indiscretas de la ley. Era una estructura extensa construida dentro de la cáscara ahuecada de una luna muerta, con bahías de atraque que podían acomodar naves de todos los tamaños. El ala plateada tenía negocios allí, negocios legítimos según Salera. Pero Marcus no podía quitarse de encima la sensación de que algo no andaba bien. Atracaron sin incidentes y Selle desembarcó para reunirse con sus contactos. Marcus se quedó en el barco trabajando en una persistente fuga de refrigerante que había estado afectando la unidad secundaria. Estaba en lo profundo de las entrañas de la maquinaria, con las manos resbaladizas de grasa cuando oyó el alboroto, gritando el sonido de pies corriendo y luego, inconfundiblemente, el sonido agudo de las armas de energía. Marcus dejó caer sus herramientas y corrió hacia la bahía de carga. Entró por la puerta y encontró el caos. 3 figuras con armadura negra apuntaban a la tripulación con armas mientras una cuarta revisaba los contenedores de carga. Piratas. Debieron haber seguido el ala plateada y abordado mientras todos estaban distraídos. Nadie se mueva. Uno de los piratas ladró, con su arma apuntando únicamente a querer la carga. Danos lo que vinimos a buscar y nadie saldrá herido. La mente de Marcus corría. La tripulación estaba desarmada. Los sistemas de armas del barco están fuera de servicio por mantenimiento. Eran blancos fáciles, pero él no podía quedarse allí sin hacer nada. Se agachó de nuevo en el pasillo, con el corazón palpitando con fuerza. La sala de máquinas. Si pudiera llegar a la sala de máquinas, podría redirigir la energía a la red defensiva, tal vez dándoles tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Se movió rápidamente, manteniéndose agachado, rezando para que los piratas no hubieran apostado a nadie en la sección de ingeniería. Llegó a la sala de máquinas y se puso a trabajar inmediatamente. El panel de control era una asombrosa variedad de símbolos e interfaces extraterrestres, pero había pasado meses aprendiendo este sistema. Sus dedos volaron sobre los controles, eludiendo los protocolos de seguridad y desviando la energía de sistemas no esenciales. La nave se estremeció cuando la energía inundó la rejilla defensiva y Marcus se permitió un breve momento de triunfo. Entonces la puerta detrás de él explotó hacia adentro. Uno de los piratas estaba de pie en la puerta, con su arma apuntando al pecho de Marcus. «Buen intento, humano», gruñó. «Pero acabas de cometer un gran error». Marcus levantó su mano lentamente, mientras su mente corría.
Necesitaba detenerse para darle tiempo a la red defensiva para cargar. Mira, no quiero problemas, dijo manteniendo la voz firme. Obtuviste lo que viniste a buscar. Simplemente tómalo y vete. El pirata se rió. Oh, lo estamos tomando. Pero no podemos tener testigos ahora, ¿verdad? Levantó su arma y Marcus supo que se había quedado sin tiempo. Y entonces Selle estaba allí. Se movió como un rayo líquido, sus túnicas ondeando detrás de ella mientras cerraba la distancia entre ella y el pirata. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, ella lo había desarmado, con movimientos precisos y brutales. El arma cayó al suelo y el pirata se tambaleó hacia atrás, agarrándole la muñeca. Sera no le dio oportunidad de recuperarse. Ella le dio un fuerte golpe en la cara y él cayó al suelo como un saco de piedras. Marcus la miró fijamente con la boca abierta. ¿Cómo hiciste eso? Sera no respondió. Ella agarró el arma de los piratas y se la arrojó a Marcus. ¿Puedes usar esto? Marcus lo atrapó torpemente. Nunca he disparado uno de estos antes. Apunta el extremo peligroso hacia la gente mala y aprieta el gatillo, dijo Salera secamente. Ahora vengan. Tenemos que retomar la bahía de carga. Se movieron juntos por los pasillos y Marcus se encontró luchando por seguirle el ritmo. Para una mujer de 57 años, se movía con la velocidad y agilidad de alguien de la mitad de su edad. Llegaron a la bahía de carga justo cuando los piratas restantes se preparaban para partir. Celera no lo dudó. Ella salió al descubierto y disparó. Sus tiros fueron precisos y controlados. 2 de los piratas cayeron inmediatamente. El tercero intentó devolver el fuego, pero Marcus, actuando por instinto, apretó el gatillo de su arma. El disparo salió desviado, pero fue suficiente para distraer al pirata. Selle lo derribó con un único disparo bien colocado. La bahía de carga quedó en silencio. Selle bajó su arma y se giró hacia Marcus. ¿Estás herido? Marcus meneó la cabeza y le temblaban las manos. No, yo estoy bien. ¿Pero y tú? Estoy ilesa, respondió Celera. Se movió para ver cómo estaba su tripulación, que ya se estaba poniendo de pie. Torat tenía un feo hematoma en la cara, pero por lo demás todo el mundo parecía estar intacto. Capitán, dijo Torrat con voz ronca. Llegaste justo a tiempo. No es a mí a quien debes agradecer, dijo Selleris, mirando a Marcus. Fue nuestro mecánico quien nos dio el tiempo que necesitábamos. Si no hubiera redirigido la energía a la red defensiva, la seguridad de la estación nunca habría sido alertada. La tripulación se giró para mirar a Marcus y él sintió que se sonrojaba. Solo hice lo que tenía que hacer, murmuró. Salvaste esta nave, dijo Selle con firmeza. Y por eso, tienes mi gratitud. Más tarde esa noche, después de que los piratas fueran entregados a la seguridad de la estación y la carga estuviera asegurada, Marcus se encontró de nuevo a solas con Salera en la pequeña sala de estar contigua a sus aposentos. Ella había insistido en que la acompañara a tomar algo, y él estaba demasiado sorprendido como para negarse. Le sirvió a ambos un vaso de algo ámbar y fuerte, y permanecieron sentados en silencio un momento, bebiendo el líquido desconocido. Ardía al tragar, pero no era desagradable. Te subestimé, dijo Celera finalmente. Pensé que era simplemente un mecánico, alguien que podía arreglar maquinaria averiada, pero nada más. Hoy me demostraste que estaba equivocado. Marcus se movió incómodo. Yo simplemente reaccioné. Cualquiera habría hecho lo mismo. Lo mismo. No, dijo Salera con voz suave. Nadie. Te arriesgaste para proteger a mi tripulación, mi nave. Eso requiere coraje. Y por eso, te debo una disculpa. Marcus la miró sorprendido. Una disculpa. Te he tratado con poco respeto desde que comenzó este matrimonio. Salera continuó. Te he visto como una carga, una obligación que me vi obligada a aceptar. Pero eres más que eso. Eres ingeniosa, valiente y dedicada. Te has ganado un lugar en esta nave, no por nuestro vínculo legal,
sino por tus propios méritos. Marcus sintió un nudo en la garganta. Gracias, dijo en voz baja. Eso significa mucho. Permanecieron en silencio un rato más, y por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, Marcus sintió un atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, este acuerdo no sería tan terrible. Después de todo, a medida que los meses se convertían en un año, la dinámica entre Marcus y Celera comenzó a cambiar de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Lo que había comenzado como una relación fría y transaccional evolucionó lentamente hacia algo más complejo. Hablaban más, compartiendo historias sobre sus vidas, su pasado, sus sueños. Marcus se enteró de que Celera había estado casada una vez, muchos años atrás, con un hombre que había muerto en un accidente durante una operación comercial. Tenía 2 hijos, ambos adultos ya, con familias propias, y hablaba de ellos con una calidez que sorprendió a Marcus. No era la figura fría y distante que él inicialmente creyó. Era simplemente alguien que había construido muros para protegerse de más dolor. Y Marcus, a su vez, se abrió a ella de maneras inesperadas. Le habló de su infancia en la tierra, de la madre que perdió por enfermedad a los 16 años, del padre que se volvió a casar y formó una nueva familia, dejando a Marcus sintiéndose como un extraño en su propia casa. Le contó sus sueños de ver las estrellas, de ser parte de algo más grande que él mismo. Y Celera escuchaba, sus ojos violetas pensativos, su expresión suavizándose con cada historia que compartía. Comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera de sus deberes profesionales. Celera invitaba a Marcus a comer con ella en sus aposentos y conversaban durante horas sobre todo y nada. Ella le enseñó sobre la cultura vidiana, sobre la historia de su pueblo, sobre los intrincados códigos de honor y obligación que regían su sociedad. Y Marcus, a su vez, compartía historias sobre la humanidad, sobre la caótica historia de la Tierra, sobre la naturaleza desordenada y contradictoria de su especie. Selle encontraba sus historias infinitamente fascinantes, y a menudo se reía de lo absurdo de alguna costumbre o tradición humana. Fue durante una de estas conversaciones, casi 2 años después de su matrimonio, que Marcus se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no veía a Celera como la mujer alienígena con la que se había visto obligado a casarse. La veía como una amiga, como alguien por quien realmente se preocupaba. Y por la forma en que lo miraba, la forma en que sonreía cuando él entraba en una habitación, sospechaba que ella sentía lo mismo. Pero ninguno de los dos habló de ello. El acuerdo había sido claro desde el principio, 5 años, y luego tomarían caminos separados. Reconocer lo que estaba sucediendo entre ellos sería complicar las cosas, poner en riesgo el frágil equilibrio que habían construido. Así que no dijeron nada, y los meses siguieron pasando. Fue durante su 3er año juntos, ocurrió el desastre. El ala plateada había sido contratado para transportar un cargamento de suministros médicos a una colonia en los confines del espacio conocido. La colonia había sido azotada por una plaga y los suministros se necesitaban con urgencia. Celera aceptó el contrato sin dudarlo, a pesar de los peligros que implicaba. La ruta los llevaría a través de una región del espacio conocida por su inestabilidad, donde las anomalías espaciales y los asteroides errantes dificultaban la navegación. Estaban a medio camino de su destino cuando los sensores de la nave detectaron una anomalía justo delante. Era enorme, un remolino de energía que parecía curvar el espacio mismo. Celera ordenó a la nave que modificara el rumbo, pero antes de que pudieran reaccionar, la anomalía se expandió, engullendo el agujero del ala plateada. La nave se sacudió y se estremeció, y Marcus fue lanzado contra el mamparo. Las alarmas sonaron y las luces parpadearon. Podía oír a Selle gritando órdenes, su voz atravesando el caos, pero no pudo entender las palabras. Se puso de pie y se tambaleó hacia la sala de máquinas. Si querían sobrevivir, necesitaban energía, y la necesitaban ya. La sala de máquinas era un desastre. Los conductos se habían roto, derramando refrigerante por el suelo.
La matriz de cristalina que alimentaba la nave parpadeaba erráticamente, y toda la sala estaba llena de un vino estridente que le hacía doler los dientes a Marcus. Se puso a trabajar de inmediato, ignorando el dolor en las costillas, ignorando la sangre que le corría por la cara desde un corte en la frente. Redireccionó la energía, desvió los sistemas dañados, consiguió que la matriz defectuosa volviera a la vida con una combinación de habilidad y pura terquedad, y lenta y agonizantemente, la nave se estabilizó. Para cuando Marcus regresó al puente, la anomalía los había liberado. Estaban a la deriva en una región desconocida del espacio. Sus sensores estaban descontrolados, sus sistemas de navegación desconectados, pero estaban vivos. Salera estaba de pie al timón, agarrando la consola con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos cuando vio a Marcus. Cruzó el puente en 3 largas zancadas y Tiró lo abrazó con fuerza. «Pensé que te había perdido», susurró con voz temblorosa. Marcus se quedó paralizado, demasiado aturdido para reaccionar. Seller nunca lo había tocado así, nunca había mostrado tanta vulnerabilidad. Él la envolvió con sus brazos tentativamente, y ella se aferró a él como si fuera la única cosa sólida en el universo. «Estoy bien», dijo suavemente. «Estamos bien». Sellé se apartó y sus ojos violetas buscaron en su rostro. Y luego, antes de que Marcus pudiera procesar lo que estaba pasando, ella lo besó. No fue un beso suave. Era desesperado, urgente, lleno de todas las emociones que ambos habían estado conteniendo durante tanto tiempo. Marcus respondió sin pensar, sus manos enredándose en su cabello plateado, su corazón latía con fuerza en su pecho. Por un momento no existió nada más. Ni el barco averiado, ni la tripulación que observaba desde el otro lado del puente, ni la situación imposible en la que se encontraban. Solo estaban ella y él y la innegable verdad de que en algún momento del camino se habían enamorado. Cuando finalmente se separaron, Salera respiraba con dificultad y tenía las mejillas sonrojadas. «Perdóname», dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. «Eso fue inapropiado». «No», dijo Marcus con su voz. «No lo fue». Se miraron fijamente durante un largo momento y luego Salera se dio la vuelta y su máscara profesional volvió a su lugar. «Necesitamos evaluar los daños», dijo enérgicamente. «Informe Todd». La tripulación entró en acción y el momento terminó. Pero Marcus aún podía sentir el fantasma de sus labios sobre los suyos, y sabía que todo había cambiado. Durante las siguientes semanas, mientras el ala plateada regresaba lentamente al espacio conocido, Marcus y Salera navegaron por el nuevo e incierto territorio de su relación. Fueron cuidadosos, deliberados, no querían precipitarse en algo que pudiera complicar sus vidas aún más. Pero los muros que habían existido entre ellos habían desaparecido, y se sintieron atraídos el uno por el otro de maneras que eran imposibles de ignorar. Comenzaron a pasar las tardes juntos en los aposentos de Solar, hablando hasta altas horas de la noche, compartiendo no solo historias, sino también sueños y miedos. Salera confesó que le había dado miedo envejecer sola, volverse irrelevante en una sociedad que valora la juventud y la vitalidad. Se había volcado en su trabajo, en construir su reputación como capitán mercante, porque era lo único que podía controlar. Pero la soledad siempre había estado ahí, acechando debajo de la superficie. Marcus, a su vez, admitió que nunca se había sentido perteneciente a ningún lugar. Siempre había estado buscando algo, algún lugar o persona que lo hiciera sentir completo. Había pensado que explorar la galaxia llenaría ese vacío, pero no fue así. No hasta que la conoció. Eran, en muchos sentidos, una pareja improbable. Ella era Vidian. Él era humano. Ella tenía 59 años. Él tenía 26. Ella era refinada y elegante. Él era un tipo rudo. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, encajan. Cuando llegaron a la colonia y entregaron los suministros médicos, Marcus y Salera se habían convertido en una verdadera pareja en todos los sentidos de la palabra. La tripulación se dio cuenta, por supuesto,
Era imposible no hacerlo, pero nadie dijo nada, y Marcus sospechó que Torrat había dejado muy claro que cualquiera que tuviera un problema con la vida personal del capitán respondería ante él. Los años siguieron pasando y Marcus y Celera construyeron juntos una vida que ninguno de los dos había creído posible. Viajaron por la galaxia, realizando negocios, explorando nuevos mundos y enfrentando desafíos lado a lado. Se rieron juntos, lucharon juntos y se apoyaron mutuamente durante las inevitables dificultades que conlleva la vida en el espacio. Y cuando finalmente se cumplieron los 5 años, la fecha en la que legalmente podían disolver su matrimonio, ninguno de los dos lo mencionó. Fue Celera quien finalmente abordó el tema del elefante en la habitación. Estaban sentados en sus aposentos, compartiendo una velada tranquila después de un trato comercial particularmente lucrativo, cuando ella dejó su vaso y lo miró con esos penetrantes ojos violetas. «Ya han pasado 5 años», dijo en voz baja. «Si desea solicitar la disolución, no me interpondré en su camino». Marcus la miró. Esta mujer que se había convertido en el centro de su mundo, y sintió que se le encogía el corazón. «¿Quieres disolver el matrimonio?», él preguntó. Selle meneó la cabeza. «No», dijo ella simplemente. «No, pero no te obligaré a quedarte si deseas irte». Marcus se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. «No me voy a ninguna parte», dijo con firmeza. «Estás atrapada conmigo, Celera, mientras me quieras tener». El alivio inundó su rostro y sonrió. Una sonrisa genuina y radiante que la hacía parecer años más joven. «Entonces supongo que deberíamos hacer oficial este matrimonio en algo más que términos legales», dijo. «Creo que su gente tiene una tradición que involucra anillos y votos». Marcus se rió. Un sonido de pura alegría. «Sí, lo hacemos. Pero creo que ya hemos hecho la parte difícil». Renovaron sus votos en una pequeña ceremonia a bordo del Silver Wing con las tripulaciones sirviendo como testigos. No hubo grandes discursos, ni rituales elaborados, solo 2 personas de mundos diferentes y generaciones diferentes prometiendo apoyarse mutuamente durante el tiempo que les quedara. Los años que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. Hubo momentos en que sus diferencias culturales crearon fricciones y en que los malentendidos llevaron a discusiones. Los hijos de Solar no estaban entusiasmados con el matrimonio de su madre con un humano. Y les tomó tiempo aceptar a Marcus como parte de la familia. Y hubo momentos en que Marcus sintió el peso de la diferencia de edad cuando se preocupaba por lo que sucedería cuando Celera fuera demasiado mayor para ser capitán del ala plateada. Pero afrontaron estos desafíos juntos con paciencia y comprensión. Y poco a poco las dudas y los miedos se desvanecieron, reemplazados por un amor profundo y duradero que ninguno de los dos esperaba encontrar. Marcus continuó trabajando como mecánico jefe del barco, un puesto que había obtenido después de que Thor se jubilara. Se hizo conocido en todas las redes comerciales como uno de los mejores en el negocio, un ser humano que entendía la tecnología vidiana mejor que la mayoría de los vidianos. Estaba orgulloso de su trabajo, de la reputación que había construido y del respeto que se había ganado del equipo de Solar. Y Celera, por su parte, encontró una nueva oportunidad en la vida. Ella siempre había estado motivada y siempre enfocada en construir su legado. Pero con Marcus a su lado, descubrió que la vida podía ser más que solo trabajo. Se tomaron el tiempo para explorar los mundos que visitaron, para experimentar la belleza y diversidad de la galaxia. Hicieron amigos, construyeron conexiones y crearon recuerdos que durarían toda la vida. 10 años después de su matrimonio forzado, Marcus y Celera se encontraron nuevamente en Vidian Prime, asistiendo a una ceremonia en honor a los capitanes mercantes de larga trayectoria. Celera estaba siendo reconocida por sus décadas de servicio, y Marcus estaba junto a ella, orgulloso y feliz. Mientras caminaban por los mismos corredores cristalinos donde habían estado unidos por primera vez, Marcus no pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado. Había estado aterrorizado ese día, convencido de que su vida había terminado. En cambio, había sido el comienzo de la mayor aventura que pudiera haber imaginado.
¿Alguna vez te arrepientes de ello? Selle preguntó en voz baja mientras estaban en la misma cámara donde se habían casado. Ser forzado a hacer esto. Marcus la miró a la mujer que se había convertido en su compañera, su mejor amiga, su amor. Ni por un segundo, dijo. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Selle sonrió y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Para mí también. Se quedaron juntos en silencio. Dos almas de mundos diferentes que se encontraron contra todo pronóstico. Y cuando salieron de la cámara, de la mano, Marcus supo que, cualquiera que fuera el futuro que les deparara, lo afrontarían juntos. La historia de su matrimonio se convirtió en una especie de leyenda en los años siguientes. Se susurraba en las estaciones comerciales y se contaba alrededor de fogatas en colonias distantes. El mecánico humano y el capitán Vidiano, unidos por la ley y la tradición, que desafiaron las expectativas y construyeron una vida llena de amor y aventuras. Fue una historia que dio esperanza a otros que se encontraban en situaciones imposibles. Un recordatorio de que a veces las mejores cosas de la vida vienen de los lugares más inesperados. Marcus y Celera continuaron viajando por la galaxia durante muchos años más. Se enfrentaron a piratas y anomalías, navegaron intrigas políticas y crisis económicas. Observaron cómo surgían nuevas tecnologías y caían viejos imperios. Y a pesar de todo, siguieron siendo una constante en la vida del otro. Una asociación basada en el respeto mutuo, la confianza y un amor que se había profundizado con cada año que pasaba. Cuando Celera finalmente decidió retirarse de la capitanía activa a la edad de 75 años, ella y Marcus se establecieron en un pequeño mundo colonial en el borde del espacio conocido. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio de las rutas comerciales, donde podían pasar los días cuidando un pequeño jardín y observando las estrellas. Construyeron una casa modesta, la llenaron de recuerdos de sus viajes e invitaron a amigos y familiares a visitarlos cuando lo deseaban. Marcus pensaba a menudo en el joven que había sido, de pie y aterrorizado en aquella sala del tribunal, convencido de que su vida había terminado. Si pudiera regresar y contarle a esa versión de sí mismo lo que le esperaba, no estaba seguro de que el joven le creyera. Pero, de nuevo, algunas cosas tuvieron que ser experimentadas para ser entendidas. Los hijos de Solar finalmente aceptaron a Marcus como parte de la familia. Vieron lo feliz que estaba su madre, lo más liviana que parecía con él a su lado, y con el tiempo llegaron a apreciar al ser humano que había traído tanta alegría a su vida. Marcus a su vez se hizo amigo de los nietos de Solara, quienes estaban fascinados por las historias que contaba sobre la Tierra y la caótica historia de la humanidad. En su 20º aniversario de bodas, Marcus y Celera organizaron una celebración en su casa. Amigos y familiares vinieron de toda la galaxia para unirse a ellos, y la casa se llenó de risas y música. A medida que avanzaba la tarde, Marcus se encontró de pie en el porche, mirando hacia las constelaciones desconocidas que había en lo alto. Celera se unió a él, deslizando su mano en la de él. ¿En qué estás pensando?, ella preguntó. Marcus sonrió. «Qué suerte tengo», dijo. «Hace 20 años, pensé que obligarme a casarme contigo era lo peor que me podía pasar. Resultó que fue lo mejor». Celera apoyó la cabeza en su hombro. «Hemos tenido suerte», asintió. «Pero no fue solo suerte. Decidimos que esto funcionara. Decidimos ver más allá de nuestras diferencias y construir algo juntos. Eso es lo que ha hecho de este matrimonio un éxito». Marcus la rodeó con su brazo y la acercó más. «Sí», dijo. «Supongo que tienes razón. Lo hicimos». Se quedaron allí en un cómodo silencio, mirando las estrellas, y Marcus sintió que una profunda sensación de satisfacción lo invadía. Tenía todo lo que siempre había querido, todo lo que no sabía que necesitaba. Un hogar, una familia, un compañero que lo comprendía como nadie más lo había hecho jamás. Fue más de lo que hubiera podido esperar. A medida que pasaban los años, Marcus y Celera envejecieron juntos. El cabello plateado de Cellara comenzó a volverse blanco y sus movimientos se volvieron más lentos,
más deliberados. Marcus también sintió el paso del tiempo, los dolores y molestias que vienen con la edad. Pero afrontaron estos cambios juntos, apoyándose mutuamente en cada paso. Pasaban sus días cuidando su jardín, leyendo y disfrutando de los placeres simples de la vida. Observaron cómo la galaxia continuaba evolucionando a medida que la humanidad y los vidianos se acercaban, formando alianzas y asociaciones que habrían parecido imposibles décadas antes. Y se sentían orgullosos de saber que su historia había jugado un pequeño papel en esa evolución. Un recordatorio de que el amor y la comprensión pueden superar incluso las divisiones más profundas. Marcus tenía 68 años cuando Celera enfermó. Comenzó como una tos leve, nada de qué preocuparse. Pero a medida que pasaban las semanas, se hizo evidente que algo iba muy mal. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa común entre los ancianos vidianos, que no tenía cura. En el mejor de los casos, le quedaban unos pocos meses. Marcus se negó a aceptarlo al principio. Se puso en contacto con todos los especialistas que pudo encontrar, estudió revistas médicas y buscó cualquier tratamiento que pudiera ayudar. Pero Celera, siempre pragmática, lo guió gentilmente hacia la aceptación. «He vivido una vida larga y plena», le dijo una noche mientras estaban sentados juntos en el jardín. «He visto cosas que la mayoría de mi gente nunca verá. He amado y he sido amado a cambio. No me arrepiento de nada, Marcus». Marcus sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «No estoy listo para perderte», dijo con la voz quebrada. Selle tomó su mano, su agarre aún fuerte a pesar de su enfermedad. «Y no estoy lista para dejarte», respondió ella. «Pero no siempre podemos elegir nuestro momento. Lo que sí podemos elegir es cómo empleamos el tiempo que nos queda. Y elijo pasarlo aquí contigo, saboreando cada momento». Y así lo hicieron. Marcus se dedicó a hacer que los últimos meses de Solara fueran lo más cómodos y alegres posibles. Pasaron sus días recordando sus aventuras, riéndose de viejos recuerdos y hablando del futuro que no compartirían. Amigos y familiares nos visitaron, y la casa se llenó de calidez y amor. Celera falleció pacíficamente mientras dormía en una fresca tarde de otoño con Marcus sosteniéndole la mano. Tenía 83 años y murió como había vivido, con gracia y dignidad. El dolor que siguió no se parecía a nada que Marcus hubiera experimentado antes. Era un dolor físico, un vacío que parecía consumirlo de adentro hacia afuera. Se encontró moviéndose a través de los días, siguiendo los movimientos, pero sintiéndose entumecido y desconectado del mundo que lo rodeaba. Pero no estaba solo. Los hijos de Solar, que llegaron a amarlo como a un padre, se quedaron con él, ofreciéndole consuelo y apoyo. La tripulación del Silverwing, muchos de cuyos miembros habían seguido siendo amigos cercanos a lo largo de los años, nos visitaba periódicamente y compartía historias y risas. Y lentamente y dolorosamente, Marcus comenzó a sanar. Se dedicó a preservar el legado de Solara. Recopiló sus diarios, sus bitácoras, sus historias en un archivo completo que estaría disponible para las generaciones futuras. Trabajó con historiadores y académicos para garantizar que sus contribuciones al comercio interestelar y la diplomacia fueran debidamente reconocidas, y continuó cuidando el jardín que habían construido juntos, encontrando consuelo en los ritmos familiares de la siembra y la cosecha. Pasaron los años y Marcus envejeció, su cabello se volvió blanco, su espalda se encorvó, sus manos se volvieron inestables, pero su mente permaneció aguda y su espíritu permaneció fuerte. Se convirtió en una especie de leyenda local en la colonia. El humano que se casó con una vidiana y vivió para contarlo. Parejas jóvenes, tanto humanas como extraterrestres, acudían a él para pedirle consejos sobre cómo gestionar las relaciones interculturales. Y Marcus, aprovechando décadas de experiencia, compartiría las lecciones que había aprendido. El amor no siempre es fácil, les decía. Se requiere paciencia, comprensión y la voluntad de ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Pero si estás dispuesto a esforzarte, si estás dispuesto a escuchar y aprender realmente,
puede ser la experiencia más gratificante que jamás hayas experimentado. En lo que habría sido el 35º aniversario de bodas de él y Solar, Marcus hizo el viaje de regreso a Vidian Prime. Tenía 91 años, estaba frágil y cansado, pero decidido a honrar a la mujer que había amado. Se encontraba en la misma cámara de cristal donde se habían casado hacía tantos años. Y le habló como si ella estuviera a su lado. «Nunca esperé esto», dijo, y su voz resonó en la cámara vacía. «Nunca esperé encontrar el amor, construir una vida, ser feliz, pero tú me diste todo eso y más. Me enseñaste lo que significa vivir de verdad, abrazar lo inesperado, encontrar la belleza en los lugares más inesperados. Y por eso te estaré eternamente agradecido». Colocó una flor blanca en la plataforma ceremonial, una flor del jardín que habían cuidado juntos. Y al darse la vuelta para marcharse, sintió una profunda sensación de paz que lo invadió. Había vivido una buena vida, una vida llena de amor, aventura y significado. Y cuando llegara su hora, supo que la afrontaría sin miedo, sabiendo que Celera lo estaría esperando al otro lado. Marcus Dean falleció tranquilamente mientras dormía 3 meses después. Tenía 91 años y murió con una sonrisa en el rostro, soñando con cabello plateado y ojos violeta. A su funeral asistieron cientos de personas, humanos, vidianos y docenas de otras especies, todos conmovidos por su historia. Los hijos de Solar hablaron del hombre que se había convertido en un padre para ellos, que había amado a su madre con una devoción que los había inspirado. Todos. La tripulación del ala plateada compartió historias de su valentía, su habilidad y su lealtad inquebrantable. Y un joven historiador que había pasado años documentando la evolución de las relaciones entre humanos y extraterrestres habló del legado que Marcus y Celera habían dejado. Se vieron obligados a estar juntos por la ley y las circunstancias, dijo el historiador. Pero decidieron crear algo hermoso a partir de esa unión forzada. Eligieron ver más allá de sus diferencias, abrazar lo desconocido, construir una vida basada en el respeto mutuo y el amor. Y al hacerlo, nos mostraron a todos lo que es posible cuando nos abrimos el corazón. La historia de Marcus y Solar se convirtió en una piedra angular de las relaciones interpes. Estudiado en universidades y mencionado en negociaciones diplomáticas, su matrimonio se presentó como prueba de que el amor podía trascender la edad, la cultura y las especies. Esa conexión era posible incluso en las circunstancias más improbables. Y en un pequeño mundo colonial en los confines del espacio conocido, en una modesta casa rodeada de un próspero jardín, se colocó una placa para conmemorar a la pareja que había desafiado las expectativas y forjado un amor que resonaría a través de los siglos. Decía simplemente, Marcus Dean y Celera Bent, 2 almas de mundos diferentes que se encontraron en las estrellas. Que su historia nos inspire a aceptar lo inesperado y a elegir siempre, siempre, el amor. El jardín continuó floreciendo mucho después de su partida. Lo cuidaron los nietos y bisnietos de Solara, quienes se enorgullecían de preservar el legado de la pareja que les había demostrado que el amor no conoce fronteras. Y en las tranquilas tardes, cuando las estrellas brillaban con fuerza en lo alto, los visitantes jurarían sentir la presencia del mecánico humano y del capitán vidiano caminando de la mano por el jardín que habían construido juntos, unidos para siempre por un amor que había comenzado de la forma más inesperada. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará.